Saludos hermanos, ¿cómo están? Que el Señor bendiga grandemente a cada uno de ustedes a esta hora. Soy el pastor Luis Miguel López Llovera de Piura, Perú. Muchos de ustedes me conocen. Quisiera agradecer profundamente a Dios en primer lugar. Y toda la gloria sea para nuestro Dios, hermanos. Como ustedes saben, hermanos, iglesias, familiares, amigos, amistades, yo estuve preso en el penal de Piura. Estuve allí, hermanos, queridos amigos, por una requisitoria del año 2003. Han pasado 18 años, hermanos, amigos. Una requisitoria que nunca tuve nada que ver, absolutamente nada que ver con nada. Se aclararon las cosas y también, hermanos, quiero hacer hincapié, nunca hice nada indebido, ni nunca hice mal a nadie. Así que, hermanos, han pasado 18 años y me sorprendieron con esta requisitoria, hermanos. Hermanos, gracias a Dios que ya estoy en casa, ya estoy, hermanos, de nuevo con las actividades ministeriales. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que oraron, que se preocuparon, que estuvieron detrás de mi familia, orando en sus iglesias, ofrendando, hermanos, para mi familia en este tiempo donde estuve allí en el penal de Piura. Hermanos, estuve literalmente 5 meses exactos. Yo entré al penal el 9 de junio y salgo el 9 de noviembre, casi exactamente a la misma hora, a las 4:30 de la tarde. Al principio, hermanos, como todo siervo de Dios, como todo ser humano, hermanos, fue triste porque lo que más me dolía, hermanos, era haber dejado a la familia de la fe, los cultos, los servicios, los ministerios que se quedaron ahí, hermanos, en stand-by, proyectos, metas para este año, en mi pensar. Hermanos, quiero decirles también, aparte de ello, que, hermanos, como siervo de Dios, aún retengo mi integridad pastoral, desde que me convertí a Cristo hasta el día de hoy, sirviendo en la obra del Señor. Tal es así que, hermanos, cuando ingresé al penal, hermanos queridos, fue una experiencia donde Dios me hizo ver muchas cosas. Al ingresar allí, hermanos, es un lugar, un mundo muy diferente al que todos conocemos. No se imaginan, hermanos, que detrás de esos muros, de esos barrotes de hierro, de esas rejas de hierro, hermanos, se vive un mundo muy diferente. Cuando yo entré allí, hermanos, al penal, nos revisaron a todos, pasamos por cosas muy humillantes, pasamos por cosas muy tristes, hermanos, y dolorosas a la vez. Pero, hermanos, gracias a Dios que el Señor siempre me protegió, siempre me cuidó, hermanos, me libró de que me lastimaran o me pasara algo doloroso. Gracias a Dios que el Señor me guardó siempre, hermanos, hasta de golpes, de peleas, de encuentros muy tristes, hermanos, pero a la vez Dios siempre me cuidó y me guardó de todo ello. Cuando llegué allí, hermanos, estuve en observación. Hay un lugar que se llama observación ahí dentro del penal, donde entran todos los internos entran ahí en primer lugar para estar justamente, literalmente, observar. Eso es un cuarto pequeño, blindado, donde es oscuro, no hay ventanas, solamente celdas frías, hermanos. No es un lugar bonito para cuidar vuestra mente, no es un lugar agradable, feo. Y ahí, hermanos, conviví con muchos internos que también entraron conmigo para poder ahí, hermanos, las autoridades ver y evaluar cómo es la conducta, la actitud y saber evaluar a dónde iban cada uno ya dentro del penal, ¿no? O sea, más adentro ya para convivir en los pabellones. Hermanos, gracias a Dios que todo el tiempo, desde que fui intervenido, siempre prediqué el Evangelio.
siempre proclamé a Cristo, siempre hablé del pecado, siempre hablé de la solución del pecado, siempre hablé de mi Señor, que Él murió en la cruz para pagar nuestros pecados y que en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Hermanos, ese mensaje caló muy hondo en todas las personas que escucharon el Evangelio. Hermanos, allí en Observación es un lugar donde no hay ni televisor, no hay absolutamente nada, absolutamente nada. El Señor me usó, hermanos, para que todas las noches yo, hermanos, predicara y les contara historia de las Biblias. Tal es así que los internos decían: pastor, ¿a qué hora comienza la historia bíblica? Háblenos de Dios. Hermanos, maravillosamente, la palabra tiene poder. La palabra tiene poder, hermanos, y es ahí que al contar las historias del Antiguo Testamento, presentar a Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de toda consolación, el Dios que hace proezas, maravillas, el Dios que hace milagros, que salva, que da oportunidad. Hermanos, muchas personas escucharon el Evangelio y maravillosamente comenzaron a convertirse a Cristo. Hermanos, no se imaginan cómo es que estando yo en mi celda, literalmente en el suelo allí, hermanos, allí estando acostado, venían los presos y había una cola ahí en Observación. Allí escuchaban el Evangelio, ahí yo les escuchaba día y noche, día, mañana, tarde y noche, les escuchaba y cómo lloraban. Escuchar una historia de cada uno, muy triste, ¿no? Hermanos, de cómo ellos y por qué estaban así, por qué eran así, ¿no? Y hermanos, ellos lloraban y la palabra de Dios les traía el consuelo, les abrazaba, lloraban en mis hombros, hermanos, y todo el día les escuchaba y les hablaba del Señor. Hacíamos cultos en Observación y eso fue maravilloso. Y comencé a ver cómo el Espíritu Santo comenzaba a redarguir, comenzaba a convencer del pecado, del juicio, de la salvación. Comenzaron a convertirse, hermano. Se convirtió una persona que había llegado por delito mayor. Y muchos hermanos ahí, por no mencionar los delitos, comenzaron, hermanos, a convertirse brujos, comenzaron a convertirse todas las personas allí. Y pude ver ese cambio de vida de ellos. Cuando el 9 yo ingresé ahí, del 9 al 17 de junio, ya nos separaron y nos llevaron, hermanos, a diferentes pabellones. Yo llegué al pabellón B, derecho, en la celda 6. Allí yo llegué como a las 6 de la tarde, hermanos. Y cuando yo llegué ahí, hermanos, y abrieron ese pabellón para ingresar, mi carcelero me estaba llevando a mi celda. Y cuando vi, pues, hermanos, el alero en ese pabellón, muchas personas muy apretadas, demasiada población había ahí, hermano, era muy estrecho, todos me miraban, yo entré ahí un poquito así como, no con temor, sino sorprendido de la convivencia ahí, hasta que llegué a la celda 6. En la celda 6, pues, entré y ahí me recibió un esposo de una hermana que estaba ahí porque ya le dieron libertad. Y gracias a Dios que llegué ahí y Dios lo usó a este varón para que yo pudiera llegar ahí, hermanos. Y llegué ahí y ahí fue donde conocí a 21 personas que convivían ahí, hermanos. Todos ahí en ese lugar de un espacio aproximadamente de 4x3 con un baño chiquito, hermanos, todo ahí apretado. Pero aún así, hermanos, allí fue donde Dios me llevó. Y allí fue donde me presenté, allí fue donde encontré al hermano David Flores. Ya encontré un hermano allí que estaba pidiendo a Dios literalmente para que alguien le enseñara la palabra del Señor. Y me presenté y conversé con él. Hermanos, cuando ya pues fui a mi celda, al otro día amaneció, hermanos, y ahí estuvimos en el canchón. Los horarios ahí son a las 6 de la mañana hay que estar en pie arriba,
Los carceleros se encargan de sacarnos. 7 de la mañana en el canchón, hermanos, salir del pabellón para el canchón para formar. Una vez de formación, hermanos, allí llaman para predicar la palabra. Y como yo recién había llegado, comencé a observar nada más cómo era. Y de ahí otra vez cuenta, 7:30, 8, ingresamos otra vez a nuestro pabellón. Y luego del pabellón, en plan de 8:30, 9 de la mañana, salimos ya para estar libres dentro del mismo centro penitenciario, pero en el canchón, hermanos. Y unos se van a talleres, otros se van a costura, etcétera. Y otros ya quedan en su celda, pues haciendo otras cosas, ¿no? Hermano, hay mucha necesidad. Hay que ayudar mucho allí, hermanos. Y pude convivir con ellos, hermanos. Las peleas son diarias. No se puede vivir en una forma pacífica y tranquila, hermanos, cuando yo llegué. Pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor tenía todo preparado, porque ya habiendo observado cómo era la convivencia, la rutina ahí dentro del penal, déjeme decirle que me llamaron para predicar la palabra de Dios. Un policía INPE, un guardia, dijo: a ver, un varón que predique la palabra de Dios. Y el hermano que estaba conmigo en la celda, el hermano David Flores, dijo: varón, para que usted predique la palabra, me dice. Y yo salgo, hermanos, salgo a predicar la palabra de Dios. En medio del desorden, en medio de todo lo que había, hermanos, comencé con preguntas, saqué una monedita, comencé a hacer preguntas para captar la atención. Eso captó mucho la atención. Y luego les prediqué del Cristo maravilloso, del Cristo que liberta, del Cristo que trae sanidad, del Cristo que trae sanidad al alma, que nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas, que nos regala la vida eterna. Entonces, al hablarles de esperanza, hermanos, ellos comenzaron a escuchar el mensaje. Así el Señor me comenzó a usar, hermanos, en las mañanas, en los devocionales, de manera que los mismos presos me comenzaron a respetar. Y ya me decían: pastor, buenos días, el varón de guerra, el varón de Galilea. Y me decían muchas cositas así, ¿no? Y yo siempre les escuchaba. Cada día que amanecía hasta el encierro, que era 3 de la tarde, hermanos, era escucharles. No había descanso para mí. Estaba en mi celda, llegaban para que les aconsejara, para que les hablara de Dios. Y allí me di cuenta, hermano, la gran necesidad de hablar de Cristo, de hablar de Dios. Hermanos, no hubo descanso para mí. Todo el tiempo era predicar, aconsejar. Me dieron un espacio dentro del penal para ahí en la iglesia de una denominación. Y ahí comencé a predicar y a enseñar los días martes, jueves y domingos. Y los devocionales, hermanos, por la mañana, a partir de las 6:30 de la mañana. Hermanos, eso fue maravilloso. Las autoridades, los carceleros, los guardias del INPE, hermanos, Dios hizo que ellos, algunos de ellos, les cayera en gracia. De manera que, hermanos, luego pasando los meses, mientras seguía mi proceso, mientras ustedes seguían orando, hermanos, miren lo que estaba pasando maravillosamente adentro del penal. Conocí al hermano Luis Fiestas, y es un hermano de mucha bendición dentro del penal. Ya tiene mucho tiempo ahí, como 10 años. Y este hermano, hermanos, como lo conocen las autoridades dentro del penal, y ya tiene 10 años. Este hermano, hermanos, sacó un permiso especial para que mi persona vaya a predicar el evangelio a otros pabellones. Tal es así que las autoridades se dieron, y las autoridades mismas me dieron el permiso e iba a todos los pabellones, al A, al B, al C, al D, mínima, mediana, máxima y alta peligrosidad, donde escuchaban la palabra. Iba y se predicaba el evangelio. Allí tocaba el piano, el órgano, en lo que podía servía, hermanos. Y el Señor todo ese tiempo iba usando su palabra, iba usando su servidor. Por cierto, toda la gloria es para nuestro Dios. Hermanos, repartimos folletos en todos los pabellones, y también gracias al corazón generoso de una hermana que donó 100 Biblias.
Y esas Biblias fueron, hermanos, repartidas. Tal es así que aún faltan más Biblias, hermanos. Los internos, están sedientos de la palabra de Dios. Quieren leer palabra de Dios y no hay Biblias. Hay una necesidad profundamente de Biblia, de folleto, de literatura, hermanos. Y así fue, hermanos, que cuando fui a predicar en ese local, dentro del pabellón hay un local que el Estado da para hacer los cultos. Y cuando yo enseñaba, hermanos, ahí el Señor usó grandemente su palabra, que hermanos comenzaron a congregarse 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 56, hasta cuando vine, 56 hermanos comenzaron a congregar. Entre ellos aproximadamente son 35 hermanos en Cristo, hermanos, que han nacido de nuevo. El resto oyente, ya estaba su corazón preparado, hermanos, hasta que me dieron la libertad. Hermanos, les cuento esto porque el Señor ha hecho grandes maravillas dentro de ese centro penitenciario. Hermanos, luego cuando ya fue mi última audiencia, hermanos, y me dieron la libertad, los 3 jueces, los 3 magistrados, vieron mi caso, luego de haber aclarado las cosas, que no tuve nada que ver allí, los 3 jueces, por unanimidad, hermanos, al haber aclarado las cosas, el panorama de la situación en que estaba pasando, ellos mismos, hermanos, determinaron y concluyeron la inocencia del pastor Luis López, de Luis Miguel López Llovera, y se le ordene la excarcelación y se le absuelva totalmente y se le dé la libertad inmediata. Hermanos, no lo podía creer, solamente decía gracias Dios. Al otro día, cuando ya me estaba despidiendo, porque no me despedía así tan abiertamente, sino algunos comencé a decirles que me despedía, hasta que, hermanos, cuando ya estaba en el canchón con algunos hermanos, algunos internos ahí presos, hermanos, le digo que cuando viene un muchacho y me dice: López Llovera, libertad, libertad, con los pases, hermano, con los pases de libertad. Entonces, ¿sabe qué? Comenzaron a llorar los presos. Comenzaron a llorar literalmente, se comenzaron a privar y comenzaron a derramar sus lágrimas y decían: se va mi pastor, se va mi padre, se va el pastorcito, se va. Hermanos, comenzaron a llorar y me dolió eso en el corazón. Lloré para entrar y salía llorando del penal, porque mi corazón se movió a compasión, a misericordia. Usted, hermano, sabe qué es vivir allí. No se puede imaginar. Hay que ponerse en los zapatos de otra persona para poder entender. Sé que es ser preso. Sé que es padecer. Sé que es tener hambre. Sé que es tener sed. Sé que es enfermarse y no tener ni una pastilla, una inyección o ir a un doctor para que te vea. Sé todas esas cosas. Sé que es angustia, sé que es aflicción. Sé que es tener a la familia lejos. ¿Sabe qué me partía el corazón? Que cuando llegaban a visitar los niños a sus padres, los padres y sus niños abrazados, y sus niños se abrazaban, papi, lloraban, papi, papi, vamos a la casa, decían ellos. Y ellos decían así, y el niño decía: papá, yo le voy a hablar al policía para que te deje salir y vayamos a la casa. Se me partía el corazón. Y lo que dejé de predicar, salí del púlpito y fui donde el niño y le dije: ya, hijito, no llores, tu papá ya va a salir muy pronto. Y a este compañero le habían dado 35 años de pena, hermanos, y su niño no sabía. Pero gracias a Dios, hermanos, que ahí pude consolarles. Se me partía el corazón ver a los niños cómo jugaban con sus padres en el momento de la visita, pero a las 3:30, cuando decían salida de visita, comenzaba el llanto, comenzaban a abrazarse, las mujeres lloraban y vi toda esa situación tan triste. Y muchos necesitan ahí el apoyo espiritual, moral, necesitan ayuda. Ahí hay presos que no reciben ayuda de nadie, hermano. No reciben ni dinero, ni bolsa. Sus familiares ni siquiera los visitan ya, los han abandonado. Esposas que ya les han dejado, les han abandonado a sus cónyuges. Es una vida muy triste, hermano.
Y al ver toda esa situación allá, hermanos, allá también hay homosexuales, hay de todo. Pude conversar con algunos de ellos. Y créeme, hermano, que es muy triste sus vidas de ellos, cómo es que están allí y cómo es que fueron asequibles a la palabra. Poco a poco ellos comenzaron a conversar conmigo, por no decir casi todos, hasta los mismos impes comenzaron a conversar conmigo acerca de la palabra. Y bueno, hermanos, y gracias a Dios que allí fue donde en ese lapso la Iglesia del Nazareno renuncia a su ministerio carcelario y deja ese espacio allí. Y ahí dije, aquí es, ahora puedo entender al Señor, aquí es. Y ahora, hermano, gracias a Dios tenemos un espacio, un local donde, hermanos, crecer, donde hacer nuestros cultos con los hermanos que están allá. Tenemos, hermanos, ese ministerio. Y ahí nació con el hermano, con los hermanos que se convirtieron y con los hermanos que encontré allá, nació ese ministerio bautista Prisioneros de Esperanza. Tenemos un ministerio allá, hermanos. Es una iglesia formada allá. En el mes de febrero para el año 2023, si Dios quiere, vamos a entrar, hermanos, a predicar. Gracias a Dios que durante ese tiempo estuvimos allí con el hermano Luis Fiestas y con el hermano Amaya More. Estuvimos allí, hermanos, haciendo los papeles, las gestiones. Y así fue, hermanito, que gracias a Dios, en este tiempo, en estos días, hemos estado conversando con el director del INPE, con el subdirector en su oficina. Yo ya fui con mi hijo y fuimos, hermanos, nos sentamos, conversamos tan amenamente que hasta a mi hijo lo confundieron como abogado. Una experiencia bonita. Entonces, cuando llegamos ahí a la oficina, conversando con los hermanos, porque los mandé a llamar por radio, y vinieron el hermano Luis, el hermano Jorge, y ahí estuvimos, hermanos, conversando. Ya cuando habíamos conversado con la autoridad, algo increíble. Yo digo, Dios mío, primero entro como preso y entro en un lugar tan humillante, tan deplorable, dormir literalmente en el suelo y estar ahí tan feamente. Y ahora me veo vestido bien y sentado formalmente en la oficina del mismo penal, pero con las autoridades rodeado y sentado. Solamente Dios lo puede hacer. Y entiendo, hermanos, que el plan de Dios ha sido y es, hermanos, plantar una iglesia allí dentro del penal que ya está formada. En febrero vamos a ir a bautizar. Hermanos, allí necesitamos muchas cosas que más adelante les voy a decir, y ustedes se sumen a este proyecto, a esta misión dentro del penal Prisioneros de Esperanza. ¿Qué necesitamos, hermanos? 40 sillas, púlpito, necesitamos equipo de amplificación, todas estas cositas necesitamos para el 2023, porque, hermanos, la iglesia anterior que renunció se llevará pues sus cosas, y los hermanos y la iglesia necesitamos estas cositas allá. Hermanos, ya gracias a Dios, si Dios quiere, en el 2023 estaremos de una manera formal para trabajar allí dentro del penal con Prisioneros de Esperanza. Así que, hermanos, gracias por haber orado, gracias por haber estado detrás de mi familia, gracias por haber ofrendado, hermanos. Y esto que yo le transmito ahora, hermanos, yo lo viví y se lo transmito a usted, hermano querido, hermano amada, iglesia, consiervo, misión, se lo transmito a usted. Y le pido en el nombre del Señor que recordemos que no es la obra mía ni la obra de unas personas, no, es la obra de Dios. Allí hay mucha necesidad, hay mucho que predicar, hay mucho que recorrer, hay mucho que aconsejar, hay mucho que consolar. No solamente es el interno, sino su familia también que está allá afuera. Hermano, hermana, si Dios pone en tu corazón apoyar este ministerio, contáctate conmigo, con el pastor Luis López. Contáctate conmigo por el Facebook, por WhatsApp, por mi número de teléfono, que aquí está mi número telefónico. Allí puedes llamarme, ahí puedes también hacer tus yapes, hermanos, o mis cuentas también allí, para que usted pueda, hermanos, sumarse a este proyecto y poder ayudar ahí. Nosotros tenemos sus manos, sus pies, sus ojos, hermanos, ahí para que se sumen para evangelizar y salvar muchas almas para Cristo. Hermanos, también otra cosa, antes de despedirme, antes de terminar y concluir, hermano,
No es excepción estas fiestas navideñas. No es la excepción. Hermanos, también me han llamado por teléfono para pedir un apoyo para una chocolatada, hermanos, ahí dentro del penal. Una chocolatadita, hermanos. Se necesita aproximadamente como presupuesto 700 soles, hermanos. 700 soles como presupuesto para poder ayudar allí en esa chocolatada, donde se tenga que comprar los implementos, donde se pueda ayudar, comprarles, hermanos, lo que necesitan los hermanos en Cristo allá. La palabra de Dios dice, hermanos, que no nos cansemos de hacer el bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay mucho pueblo allá adentro, hermanos. Así que, hermanos, son 700 soles como presupuesto. Por favor, hermanos, es para la próxima semana. Contáctate con nosotros. Por favor, llámame, llama a mi número, a mi Messenger por WhatsApp. Y, hermanos, o hagas tus transferencias a mis cuentas para poder, hermanos, llevar una chocolatada, el mensaje de la palabra de Dios para predicar allá, porque es una campaña navideña, hermanos, hablando del Salvador. Los hermanos, los internos estarán muy agradecidos, hermanos, porque ellos saben que muchas iglesias están orando por ellos. Por eso, hermanos, súmate a esta causa y súmate, hermanos, a este ministerio Prisioneros de Esperanza. Gracias por ello. Alabo a Dios, alabo al Señor por todo ello, hermanos. Pasé todas estas cositas y ahora puedo ver claramente que Dios quería que vaya allá, porque hay muchas almas, hay hermanos y una iglesia que ha nacido allá, hermanos, en el penal. Es un ministerio que tenemos ahora como iglesia y queremos el apoyo y que todos se sumen. Gracias, hermanos, por orar, y no se olvide de orar por Prisioneros de Esperanza. Gracias a todos ustedes, pero también, hermanos, a mi esposa. Mi esposa estuvo atrás siempre, como buena guerrera, hermanos, orando, estuvo allí guerreando, estuvo allí, hermanos, detrás de todo lo que estaba pasando allá. Ustedes también, mis hijos, hermanos, ha sido un tiempo también de prueba donde hemos sacado muchas lecciones como familia, como siervos, como servidores, etcétera, hermanos. La iglesia, mientras yo no estaba en la iglesia, se levantaron los jovencitos a predicar la palabra de Dios, a levantarse, hermanos, en la iglesia, los nuevos líderes. El Señor ha hecho cosas maravillosas, hermanos. Y una vez más, hermanos, gracias a Dios por todo ello, hermanos. Así que, hermanos, sigan orando por este ministerio. Que el Señor bendiga grandemente a la iglesia Prisioneros de Esperanza, allá en Piura, Perú, o aquí en Piura, Perú, y ustedes, hermanos, también grandemente. Oremos. Padre bueno y Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor, que estás sentado en tu trono glorioso. Señor, tú eres maravilloso. Señor, tú eres grande. Señor, podemos ver la maravilla que tú has hecho adentro y seguirás haciendo, Señor. Padre, gracias por mis hermanos, por las iglesias, por todos los siervos, Señor, que están allí y han estado detrás, Señor, orando, ofrendando. Gracias por cada uno de ellos. Padre, te doy gracias, Señor. Bendice sus ministerios, bendice las iglesias, que el evangelio siga creciendo, siga corriendo, Señor. Y que no solo en el penal de Piura, Señor, se predique la palabra y salven más personas, sino que en todos los penales del Perú y del mundo entero, Señor, porque tú moriste también por las personas que están allí, Señor. Gracias, Padre Santo. La gloria y la honra sea para ti, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, al Dios Trino. Señor, muchas gracias. Queda, Señor, en nuestros corazones este mensaje, este testimonio, Señor. Levanta a personas, levanta a iglesias que pongan en su corazón, Señor, servir en este ministerio y dar sus ofrendas para este ministerio, Señor, que tanto, Señor, se necesita aquí en Piura, Señor, y de la misma manera, Señor, dentro del penal, donde se necesitará, Señor, la ayuda en oración, la ayuda económica. Señor, yo sé que tú tienes personas, pueblos ya destinados, preparados para este ministerio. Nos has mostrado, la gloria sea para ti, Señor. Gracias. Todo esto te lo pido, todo esto te agradezco en el nombre de Cristo eterno. Amén y amén. Hermanos, gracias, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Estará informando en cualquier momento. Y no te olvides
Si usted quiere, hermanos, sumarse, hágalo. Le estamos esperando. Bendiciones.